Bien, toda nuestra matemática a partir de ahora se va a desarrollar en el espacio tridimensional. ¿De acuerdo? Sí. Sí, básicamente antes, ¿no? Hasta cálculo 1 nuestro trabajo era en el plano, ¿cierto? Todo nuestro trabajo, toda nuestra matemática se daba en el plano. Ahora no. Ahora toda nuestra matemática, todo lo que vamos a trabajar se va a dar en el espacio, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces el logro de esta sesión va a ser pues que al finalizar la sesión el estudiante esboce planos y superficies cuádricas incompletas, ¿no? Eso va a ser el logro de nuestra sesión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el tema espacio tridimensional, punto en el espacio, planos coordenados, planos en general, superficies cuádricas incompletas y cilindros. Eso es lo que debemos de trabajar el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, bueno, aquí en el espacio tridimensional, ¿de qué consta el espacio tridimensional? Bueno, consta de tres rectas mutuamente perpendiculares, ¿de acuerdo? ¿Sí? De esta forma, ahí están las tres rectas mutuamente perpendiculares, el eje X, el eje Y y el eje Z, se le llaman ejes coordenados, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, a todo este conjunto le vamos a llamar R3, ¿no? Era parecido como en cálculo 1, ¿recuerdan? En cálculo 1 trabajábamos en el plano cartesiano, ¿cierto? ¿Recuerdan? Teníamos dos ejes en realidad, ¿no? Teníamos dos ejes, teníamos el eje X y teníamos el eje Y, ¿cierto? Y a todo este conjunto le llamábamos R2. Algo parecido, ahora agregamos una dimensión más, un eje más, a este conjunto le vamos a llamar R3. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el plano cartesiano nosotros ubicábamos un puntito como un par ordenado, un puntito XY, y le llamábamos un par ordenado, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Sí? Bien, en el espacio tridimensional ya no será un par ordenado, sino será una terna ordenada. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres componentes. Vamos a tener la componente X, la componente Y y Z. Tres coordenadas. ¿De acuerdo? Sí, entonces un punto cualquiera en R3 va a estar dado por esta manera, con terna, como una terna ordenada. ¿Ya? Bien, bueno, entonces, ¿cómo ubicar puntos en este espacio tridimensional? ¿Cómo ubicamos, por ejemplo, el punto 1, 2, 3, ¿no? Básicamente es recordar cómo se ubicaban los puntos en el plano cartesiano. ¿Recuerdan cómo ubicábamos puntos en el plano cartesiano, chicos? No era complicado, ¿no? A ver, vamos a recordar un poco cómo se ubicaban los puntos en el plano cartesiano. Ya vamos, estamos planito. Llegamos acá. Y es sencillo, ¿no? Bueno, un punto en el plano cartesiano es un par ordenado, así es que nos podrían pedir, por ejemplo, que ubiquemos el punto 2, 3. 2, 3, ¿cierto? Ahí está. 2, punto y coma 3. ¿Sí? Y bueno, como cada punto en el plano cartesiano es de la forma XY, entonces lo que hacíamos era asociar esto, ¿no? Es decir, la primera componente era X y la segunda componente era Y. Y se ubicaba, ¿no? 2 unidades para X, una unidad, 2 unidades, 3 unidades para Y. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Bueno, aquí está 2 y aquí 3, ¿no? Entonces ubicábamos de esta manera el puntito. Ahí está el punto 2, 3, ¿cierto? Muy bien, esa era una forma. La otra era de esta manera, ¿no? La otra es de esta manera. De ubicar el punto 2, 3. 2 unidades para X, muy bien. Entonces se ubica así, ¿no? Una unidad, 2 unidades. Ahí 2. Ahora para Y son 3, entonces en Y es vertical 3 unidades. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Ah, ya, aquí es 3. O sea, este puntito será el punto 2, 3. De esa manera, no era complicado ubicar puntos en el plano cartesiano. De la misma manera vamos a ubicar puntos aquí, en el espacio en R3, ¿no? ¿Cierto? Entonces el detalle es pues ver cómo está dado la escala aquí, ¿no? Por ejemplo, tengo el eje X, ¿de acuerdo? Tenemos el eje X, puntos hacia adelante van a ser positivos, puntos hacia el fondo será negativo.
En el eje Y a la derecha será positivo, a la izquierda negativo, en el eje Z hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Este puntito donde se cortan los tres ejes coordenados se le llama el origen, que es el punto 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, si yo quiero poner la escala, esto sería 1, 2, ¿no? 3 y así. Y el fondo será menos 1, menos 2 y así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo mismo para Y, a la derecha, 1, 2, 3, a la izquierda, menos 1, menos 2 y así, ¿no? Y para Z tal cual, ¿no? Para Z igual. Arriba 1, 2, 3 y abajo menos 1, menos 2 y así. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de cómo poner la escala en estos ejes coordenados, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ubicar el punto 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, el punto 1, 2, 3 es una terna ordenada, ¿sí o no? Un punto en R3 está dado por esto, X, Y, Z. Entonces, comparando, decimos pues que la primera componente es X, la segunda componente es Y y la tercera componente es Z, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas unidades para X, chicos? ¿Cuántas unidades nos vamos a mover en X? ¿Cuántas unidades será? Una unidad, ¿verdad? Como es positivo, 1 hacia adelante, ¿verdad? Una unidad hacia adelante. Si hubiera sido menos 1, una unidad hacia el fondo, ¿cierto? Entonces, una unidad hacia adelante será aquí por acá. Una unidad. Listo. 1. Muy bien. Ahora ya terminamos en X. Vamos con Y. Para Y me dice que es 2. 2 unidades. ¿Derecha o izquierda, chicos? En el eje Y. ¿Nos vamos a la derecha o a la izquierda? 2 unidades. ¿Hacia dónde vamos? ¿Derecha o izquierda? Derecha, ¿no? Muy bien. Entonces tendremos que ir así. Una unidad, ¿no? Aquí se borra esto. Ya. Muy bien, perfecto. Una unidad, pero son dos, Luis. Muy bien, son 2 unidades. Ahí está. Listo. Esto es en Y. Nos faltaría en Z, ¿no? En Z son 3 unidades. ¿Hacia arriba o hacia abajo sería? En Z solo me puedo mover hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, ¿verdad? Una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Listo, ahí está. ¿Eh? Este puntito, chicos, es el punto 1, 2, 3. Obviamente para Z3, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros ubicamos puntos en el espacio. Vamos uno más para cerrar esta visita, ¿no? Ubiquemos el punto menos 1, 2, 2. ¿No? Entonces, como es una terna, entonces esto será X, esto será y la tercera componente será Z, ¿no? X, Y, Z. Entonces, me dicen que es para X menos 1, ¿no? Entonces, si es menos 1, debemos movernos hacia el fondo, ¿verdad? Menos una unidad, ahí está. Aquí, menos 1. Luego para Y2, eso es a la derecha. Una unidad, 2 unidades. Ahí está. Y para Z2, arriba, ¿no? 1, 2. Este puntito sería el punto menos 1, 2, 2. Muy bien, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chicos. ¿Quedó clara esta parte? ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes? Ya, bueno. De esa manera ubicamos puntos en el espacio. ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces. Bueno, recuerda pues que tenemos, aparte de ejes coordenados, tenemos planos coordenados. ¿De acuerdo a qué le llamamos planos coordenados? Son aquellos que al tomar dos rectas se forman un plano. Por ejemplo, si tomamos el eje X y el eje Y, si nosotros tomamos el eje X y el eje Y, podríamos formar un planito, este planito de acá, ¿cierto? A ver, pulso de cirujano. Muy bien, viene por acá. Estaríamos formando este plano que estoy pintando aquí, ¿no? Es un plano formado por el eje X y el eje Y, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese plano le vamos a llamar el plano XY. ¿Ya? Entonces, vamos a pintar esto. Esto lo borramos. Ya está. Y nos vamos acá.
Entonces, si formamos un plano usando el eje X y el eje Y, vamos a tener el plano XY. Ahí está. Pero resulta, chicos, que un plano, una superficie es infinita. ¿De acuerdo? Se extiende de manera infinita. Es decir, no solo está aquí adelante, sino como se extiende de manera infinita, será de esta forma. Ahí está. Les presento al plano XY en su total. Este sería el plano XY, chicos, en su totalidad. ¿Ya? Esto de aquí será el plano XY, cuya ecuación, como aquí está X y aquí está Y, ¿qué variable falta? Falta Z, cuya ecuación será Z igual a 0. ¿Ya? A ver. Entonces, cuya ecuación será Z igual a 0. Entonces, plano XY con ecuación a 0. Entonces, ahí está. El primer plano coordenado. Digo primer plano coordenado porque tenemos 3, ¿no? Claro, porque este plano se ha formado tomando el eje X y el eje Y, ¿cierto? Pero podría yo tomar otros ejes, ¿cierto? Podría yo formar otro plano tomando el eje Y y el eje Z, ¿cierto? ¿No? Tomo el eje Y y el eje Z, ahí está, formamos un planito acá. Muy bien, ahí estaría el plano, formamos este plano, ¿cierto? Que es el plano coordenado YZ. ¿Sí? Entonces les voy a presentar al plano coordenado YZ. Está muy bien, voy a borrar esto. Vamos a hacer un poco más elegante el trabajo. Ahí está. Muy bien, ahí les presento al plano coordenado YZ. Pero como les comentaba, un plano tiene extensión infinita. Entonces el plano coordenado YZ en realidad es de esta forma. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el plano coordenado YZ. ¿Ya? Para tener un efecto 3D un poco más claro, ¿no? Listo. Entonces, ese planito de acá, este plano, ¿no? Básicamente es como si sería el plano del PPT, ¿no? Es el plano YZ. Plano coordenado YZ. ¿Cuál sería su ecuación? Bueno, ¿qué variable falta aquí, chicos? Falta la variable X. Entonces, la ecuación sería, ajá, muy bien, X igual a 0. Esa sería la ecuación del plano coordenado YZ. X0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos el plano coordenado XY, que está formado por el eje X y el eje Y. Tenemos el plano coordenado YZ, que está formado por el eje Y y el eje Z. Y nos faltaría ver el último plano formado por el eje X y el eje Z, ¿no? Básicamente, el plano que se formará será este, ¿no? Muy bien, así es. La ecuación será Y igual a 0, efectivamente, ¿no? Entonces tendríamos un planito acá formado, ¿no? Muy bien, acá formado el plano. Básicamente así, ¿no? Entonces esta parte sería el plano XZ, ¿no? Ya visto de manera totalidad, ¿no? Un plano se extiende de manera infinita, sería así, ¿no? De manera infinita, ¿cierto? O sea, esto solo es una parte, pero el plano se extiende infinitamente, ¿no? En realidad sería de esta manera, ¿no? Muy bien, entonces esto sería el plano XZ. Plano XZ. Plano XZ, ¿no? Cuya ecuación es Y igual a 0. Muy bien, así es. Ecuación es Y igual a 0. Listo. Entonces ya tenemos los tres planos coordenados, ¿no? El plano XY con ecuación Z0, el plano YZ con ecuación X igual a 0 y el plano XZ con ecuación Y igual a 0. Resulta que estos tres planos se cortan en el espacio, ¿no? Ahí están los tres planos que hemos estudiado. El plano XY, que es este plano de naranja, el plano YZ, que es el plano de azul, y el plano de XZ, que es el plano de verde. Los tres planos coordenados se cortan en el espacio, formando octantes. Bueno, se cortan en el espacio y han dividido el espacio en 8 regiones, ¿no? Aquí está, una región, 2 regiones, 3 regiones, 4 regiones, 5, 6, 7 y 8. 8 regiones, ¿no?
Así como en el plano cartesiano, ¿recuerdan? En el plano cartesiano, los dos ejes que usábamos, tanto el eje Y como el eje X, ¿no? Dividían al plano en 4 regiones. Cada región se les llamaba cuadrantes, ¿recuerdan? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y así, ¿no? Cuarto cuadrante, ¿cierto? Eso era en el plano cartesiano. Ahora en el espacio ya no se ha dividido en 4, sino se ha dividido en 8. Es decir, que cada región le vamos a llamar octantes. Es decir, se ha dividido el espacio en 8 octantes. Entonces, esto sería el primer octante. Lo que está aquí adelante es el primer octante, chicos. Primer octante. Lo que está aquí sería el segundo octante. Aquí sería el tercer octante. Esto es el cuarto octante. Aquí abajo sería el quinto. El sexto. Aquí al fondo, que no se ve, sería el séptimo. Y aquí al costado sería el octavo. Ahí está, octantes, esos serían los octantes. Por lo general nosotros vamos a trabajar en el primer octante o en todo el espacio, ¿no? Por lo general eso es nuestro trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces resumiendo lo que acabamos de ver. Espacio tridimensional, el sistema de ejes coordenados, tenemos 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Esos ejes determinan planos coordenados, por ejemplo, el plano XY, que tiene Z0, plano XZ, que tiene ecuación Y0, y plano YZ, que tiene ecuación X igual a 0, ¿no? Esos planos se cortan, dividen al espacio en 8 regiones, cada región se le llama octantes, por eso que se dice que se divide en 8 octantes, ¿no? Primer octante, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo octante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Esta parte, entonces, aquí es donde vamos a trabajar toda nuestra matemática a partir de ahora. Toda nuestra matemática va a vivir en este espacio tridimensional. ¿De acuerdo? Sí, acá nuestras derivadas, nuestras integrales van a estar acá. ¿Ya? Bien, entonces, para poder hacer cálculo, ya sea cálculo diferencial o cálculo integral en el espacio tridimensional, necesitamos, pues, estudiar las superficies. ¿De acuerdo? Es una superficie es un objeto bidimensional, un objeto geométrico de 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, los planos son superficies, ¿no? Los planos que habíamos estado viendo, estos planitos son superficies porque tienen 2 dimensiones, son objetos geométricos bidimensionales. Entonces, esa es la primera superficie que vamos a estudiar, un plano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estudiar los planos, la primera superficie. Y debemos, pues, conocer su ecuación, ¿no? La ecuación de un plano, de manera general, o la ecuación general de un plano está dada de esta forma. X más BY más Z más D igual a 0. ¿Qué es lo particular de esta ecuación? Vemos, pues, que esta ecuación es lineal. ¿Qué significa lineal? Que las exponentes de las variables son 1, básicamente, ¿no? Tanto X, Y y Z, su exponente es 1, es decir, es una ecuación lineal. Entonces, dicho de otra manera, toda ecuación lineal en R3 es un plano, ¿de acuerdo? O toda ecuación lineal en R3 es la ecuación de un plano. Entonces, si tú ves una ecuación lineal y estás en R3, bueno, estás ante la ecuación de un plano. Entonces, no es complicado determinar, o no es complicado reconocer la ecuación de un plano. Pues no, vamos a ver ejemplitos. Vamos a ver ejemplos. Ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver el ejemplo A, ¿no? Vamos a poner cierta ecuación, por ejemplo, 2x, ¿no? Más y más z igual a 6. Entonces, la pregunta es, ¿será la ecuación de un plano? ¿Qué opinan, chicos? ¿Será o no será la ecuación de un plano? Eso no es la ecuación de un plano. Así es, ¿no? Claro, la ecuación de un plano porque tiene la forma lineal. Básicamente, si tú ves lineal, ya directo, a ojos cerrados, la ecuación de un plano. Luis, ¿no se parece? Bueno, lo podrías escribir de esta forma, no hay problema, ¿no? Ya cuando es lineal, ya directo decimos que es la ecuación. Si le quieres dar la forma así como está en amarillito, no hay problema, el 6 pasa a restar y lo igualas a 0, nada más, ¿ve? Entonces sí, efectivamente, es la ecuación de un plano, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a escribir eso.
A ver. Vamos a escribir eso. A ver. Copiar. Y pegar acá. Entonces, es la ecuación de un plano. Muy bien. Un poco más grande para no quedarnos ciegos. 28 estoy. Pues ecuación de un plano, ya, nada más. Ahí tenemos la ecuación de un plano. Otro ejemplito como ecuación de planos, por ejemplo, ser este, ¿no? Podemos escribirlo de esta manera, ¿no? X más Z más 3 igual a 0. ¿Será la ecuación de un plano? ¿Será la ecuación de un plano, chicos? Falta el y, podríamos decir, ¿no? Claro, eso se puede escribir así. X más 0y más Z más 3. Y efectivamente es la ecuación de un plano, ¿no? Como les comentaba, si uno ya ve lineal, ya directo, esa es la ecuación de un plano, ¿no? Entonces, aquí también concluimos pues, que efectivamente es la ecuación de un plano. Ecuación de un plano. Otro ejemplito podría ser de esta forma, ¿no? A ver si podríamos simplemente tener así. X igual a 5, por ejemplo. Entonces, pregunta, chicos, ¿será la ecuación de un plano? ¿Será o no será? Lineal. Vemos que es lineal. Ah, ya, ojo cerrado. Es la ecuación de un plano. Ya, si es lineal, es la ecuación de un plano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuándo no es la ecuación de un plano? Sería la pregunta entonces. Bueno, a ver si otro ejemplito podríamos escribir de esta manera, ¿no? X cuadrado más z igual a 4. ¿Será la ecuación de un plano? Y ya no, pues, ¿no? ¿Por qué ya no es la ecuación de un plano? ¿Por qué no sería la ecuación de un plano, chicos? Muy bien, así es, ya no es lineal. Ajá. Entonces, no es la ecuación de uno. ¿Por qué? Porque esto de aquí, x está elevado al cuadrado, así es. Para que sea la ecuación de un plano, debe ser lineal, debe tener esta forma, ax más by más z más, es decir, lineal. X a la 1, y a la 1, z a la 1. Todas ellas cumplen con ese requisito, por eso son ecuaciones de un plano. Pero esta de aquí no, mire, cuadrado. Ah, ya no es la ecuación de un plano. Esta es una superficie cuádrica que luego lo vamos a estudiar, ¿no? Por ahora decimos, ya no es un plano, no es la ecuación de un plano. Listo. ¿Por qué? Por este cuadrado que está abajo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, ya sabemos reconocer ecuaciones de plano. De hecho, z igual a 3 va a ser la ecuación de un plano, ¿sí o no? ¿Esta será la ecuación de un plano, chicos? ¿Z igual a 3? Sí, ¿verdad? ¿Z igual a 3 será la ecuación de un plano? Claro, lineal, ¿no? Lineal. O sea que x igual a 2 también, ¿no? Lineal. X más y igual a 2, ¿será la ecuación de un plano? X más y igual a 2, ¿será la ecuación de un plano? Sí, lineal. Son ecuaciones de un plano. Entonces, como vemos, ya sabemos reconocer ecuaciones de planos. Ahora nos falta ver cómo graficamos estos planos, ¿no? Ya sabemos que es un plano, ahora nos falta saber cómo se grafica. Entonces, de hecho, estas ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones que están dadas de esta forma, ¿no? Las ecuaciones que están dadas, x igual a 6, y igual a 8, z igual a 4, ¿de acuerdo? Estas ecuaciones están escritas por una sola variable y son muy sencillas de graficar, basta usar los planos coordenados acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se grafican este tipo de planos? Vamos a ver, por ejemplo, quiero graficar el plano z igual a 3, ¿de acuerdo? Me voy a ayudar con el plano coordenado z igual a 0, ¿no? Porque sabemos que el plano coordenado z igual a 0 es este de acá. Nosotros sabemos
que este planito es z igual a 0. ¿Sí o no, muchachos? Todos estamos de acuerdo que el plano formado por el eje X y el eje Y tiene ecuación z igual a 0. ¿Sí, verdad? ¿Cierto? Ya está. Así es. Claro, porque eso lo habíamos visto acá. El plano formado por el eje X y el eje Y tiene ecuación z igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, de ese plano nos vamos a ayudar. ¿Ya? A ver. ¿De qué manera, Luis? De la siguiente manera. Observemos. Entonces, ya sabemos, ya conocemos, pues, el plano z igual a 0. Ahí está, les presento el plano z igual a 0. A ver, al fondo, ya, listo. Ahí está. Pero nosotros no queremos z igual a 0, queremos z igual a 3. Eso significa que este plano va a pasar por una altura de 3 unidades. Es decir, 3 unidades hacia dónde? Hacia arriba. Z igual a 3, allá, 3 unidades. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Ahí está. Les presento el plano z igual a 3, cortando exactamente en 3. Esta es la gráfica del plano z igual a 3. No sé si me deje entender, chicos. Así es, se mueve el plano, ¿no? Como este era 0, como yo quiero 3, 1, 2, 3, ¿no? Entonces movemos 3 unidades. Listo. Y ahí lo tenemos. El plano z igual a 3. ¿Me deje entender, muchachos? Ya, muy bien. Para consolidar, ¿qué hubiera pasado si me hubieran pedido el plano z igual a menos 1, por ejemplo? Ahí está. Entonces, ¿hacia dónde se hubiera movido este plano? Hacia abajo, ¿no? Muy bien. Por ahí, ¿no? Más o menos acá. Por acá hubiera estado el plano. Ajá, de esa manera. Bueno, en este caso lo dejamos con z igual a 3. Efectivamente, ¿ven? ¿Ven qué sencillo es graficar este tipo de planos? Es muy sencillo graficar este tipo de planos. Luego vemos sus trazos, corte con los ejes. Por ahora veamos cómo se grafican los planos. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Listo. Vayamos al siguiente ejemplo. Ya. Tenemos el plano x igual a 2. Entonces, ¿con quién me voy a ayudar, chicos? ¿Con qué plano me ayudaré? ¿Con qué plano coordenado? Con el plano YZ. Muy bien, con el plano YZ, con este planito de acá. De hecho, vamos a dibujar ese plano rápidamente. Ahí está. Con el plano YZ. Muy bien, entonces aquí está el plano YZ. ¿Por qué usamos el plano YZ, Luis? Claro, como tú quieres dibujar esto, ¿no? La idea es ver quién es el plano x igual a 0. A partir de acá nosotros graficamos el plano x igual a 2. ¿Sí? ¿De qué manera? Vamos a ver. Entonces aquí está el plano x igual a 0. Básicamente el plano x igual a 0 se extiende de esta manera, ¿no? Es infinito eso, ¿no? Ahí está. Aquí está el plano x igual a 0, pero yo quiero x igual a 2, entonces va a ser 2 unidades hacia dónde? Hacia adelante, ¿no? Entonces este plano va a correr 2 unidades. 1, 2. En realidad es un plano paralelo al plano x igual a 0, ¿no? 2 unidades. Entonces va a pasar exactamente por 2. Aquí están 2. Un plano paralelo al plano YZ, ¿no? Entonces, acá qué diríamos, este plano es uno paralelo a qué plano, chicos. Acá, por ejemplo, si quisiéramos hacer esa analogía, muy bien, este plano es un plano paralelo al plano XY, ¿no? Entonces podríamos escribir eso, ¿no? Plano paralelo. Vamos a escribir eso, ¿ya? Para que quede bonito. Entonces z igual a 3 es un plano paralelo, pues, ¿no? Plano paralelo. El plano XY. Y bueno, acá será un plano paralelo. X igual a 2. X igual a 2 será un plano paralelo al plano YZ, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chicos? ¿Está claro?
Ya, muy bien. Bueno, y con eso no habría mayor detalle si quisiéramos graficar, por ejemplo, este plano, ¿no? A ver, vamos a colocar por aquí. Por ejemplo, si yo quisiera graficar el plano, ya no el plano Y0, sino podríamos graficar el plano Y igual a 3, por ejemplo. ¿Cómo sería? Entonces sabemos que este plano es el plano Y0. Como quiero graficar Y igual a 3, entonces 3 unidades hacia adelante nada más. 1, 2, 3. Ahí está. Les presento pues el plano Y igual a 3. 3 unidades. Sería Y igual a 3. ¿Ven? Entonces no es complicado graficar este tipo de planos. ¿Ya? Muy bien. A ver, un momentito chicos, voy a enchufar la laptop. Se me ha descargado la batería. Un momentito. Ya, listo. Hasta aquí todo bien, ¿no? Vamos bien hasta aquí, ¿cierto? Bien. La pregunta es, ya sabemos graficar planos escritos por una sola variable. En realidad, de hecho, basta conocer el plano coordenado, ¿no? Basta conocer el plano coordenado. Ahora la pregunta es, ¿cómo graficar planos escritos por dos variables, ¿no? ¿Cómo graficamos un plano dado por dos variables? Por ejemplo, ¿cómo graficamos el plano x más y igual a 2? Bien, ese plano se va a graficar de la siguiente manera. Nos vamos a ayudar con el plano coordenado XY, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver. Ya, muy bien. De hecho, hasta ahora nosotros hemos visto tres planos coordenados, ¿no? ¿Cuáles son? El plano XY, el plano YZ y el plano XZ, ¿cierto? Entonces, más o menos un resumen. De hecho, hemos visto estos planitos, ¿no? Si lo queremos dibujar bidimensionalmente, será así. Hemos visto este plano, hemos trabajado aquí. Este sería el plano XY. Hay otro plano formado por qué ejes. Hay otro plano formado por el eje X y el eje Z, ¿cierto? Y hay otro plano formado por el eje Y y el eje Z, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este sería el eje y el eje Z. De hecho, hemos conocido estos tres planos, ¿no? El plano XY, el plano XZ y el plano YZ. Entonces, para poder dibujar planos que están escritos por dos variables, nos vamos a ayudar de uno de estos planos. Depender, pues, de qué variables esté escrito. Entonces voy a usar el plano XY. Entonces me ayudaría con este de acá. Entonces, manera de ayuda, ¿no? Y voy a dibujar esta ecuación. Y sabemos pues que esa ecuación en ese plano es la ecuación de una recta, ¿no? Es sencillo graficarlo. Entonces, si nosotros queremos graficar x más y igual a 2, no hay mayor detalle, ¿no? Simplemente tabulamos, ¿no? Entonces ponemos el eje, bueno, la variable x acá, por aquí la variable y, tabulamos. Si y vale 0, x vale 2. Y ubicamos esos 0, 0 para x, 2 para y por aquí. Y 2 para x, 0 para y por acá. ¿Sí? Por ahí pasa la recta, ¿cierto? Por ahí pasará la recta.
Debería ser 45, no vamos a ser tan estrictos con respecto al ángulo de inclinación. Ahí tenemos la recta. Bueno, pero resulta que a nosotros no nos piden graficar esto en R2, ¿no? Esta gráfica es en R2, de hecho, más adelante vamos a ver que se le llama la tasa, ¿no? Esta gráfica está dada en R2. Nosotros, toda nuestra matemática debe estar en R3. O sea, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿De acuerdo? Esto es una ayuda nada más, ¿no? Se ha graficado X más Y en R2, que viene a ser una recta, pero sabemos que esto de acá, en realidad es la ecuación de un plano. Debería graficarlo acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a pasar esta recta al espacio. Entonces, grafico esto en el espacio. Allá, pasa por X2 y pasa por Y igual a 2. Ya, perfecto. Entonces, por aquí está 2, X2, Y2, y ahí trazo mi recta. Trazamos nuestra recta. Será de la siguiente forma, ¿no? Ahí está. Muy bien, trazamos la recta, viene por acá. Ya. Muy bien, ahí está la recta, ¿sí? Y nos preguntamos lo siguiente. Un momentito. Ya, nos vamos a preguntar lo siguiente, ¿sí? Ya. Pregunta, chicos, ¿qué variable falta en la ecuación? Tenemos x más y igual a 2. ¿Qué variable falta? Estamos en R3, z. Eso significa que este plano se va a prolongar paralelamente al eje z. Hay una prolongación paralela. Me explico de esta manera. Entonces, esta recta se mueve paralelo al eje z de esta manera. Miren. A ver, así. Listo. Ahí está. Y conforme se prolonga, obviamente se va hacia arriba, se está formando. No sé si pueden observar. A ver, ahí está. Ahí, a ver, jala, jala. Ahí lo tenemos. No sé si pueden observar el planito que se está formando. Pues ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Cierto? Ahí tenemos el plano que se forma al momento de proyectar a lo largo de todo el eje Z porque le falta la variable Z. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Esto se va prolongando, se extiende de manera infinita hacia arriba, pero también hacia abajo. Se prolonga tanto hacia arriba como hacia abajo y formamos el plano, chicos. Ahí está. ¿Todos de acuerdo ahí? Ahí está, ¿no? Ahí podemos observar el plano claramente. ¿Sí? Entonces se prolonga hacia arriba y también se prolonga hacia abajo y ahí está el plano. Ya tenemos el plano construido. ¿Ven? Entonces simplemente cerramos esto trazando la línea que corresponde, ¿no? Esta de acá. Esta línea sería en este caso. El pulso cirujano. Ahí está. Y por aquí también, ¿no? Listo, muchachos. Les presento al plano X más Y igual a 2. No sé si me dejé entender, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Quedó claro cómo se graficó este plano? De esa manera, ¿no? Entonces se prolonga paralelo a la variable que le falta. Aquí le faltó z, se prolonga pues paralelo al eje z, ¿ya? Perfecto, muchachos. De hecho, esta línea que vemos que es el corte con el plano XY se le va a llamar traza. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, listo. Entonces ya sabemos graficar planos dados por una sola variable, dados por dos variables, y ahora necesitamos ciertos conceptos, ¿no? Para graficar superficies en general, ¿no? En realidad, cuando graficamos superficies, por lo general nos piden pues puntos de corte, nos piden trazas, nos piden secciones planas, ¿no? Entonces debemos de saber cómo encontrar esos puntos de corte, esas secciones planas y esas trazas, ¿no? Vamos a ver entonces. Por ejemplo, ¿cómo encontramos el punto de corte con el eje X? Hacemos Y0 y Z0, claro, porque está X, ¿quién falta? Falta Y y falta Z. Usamos un 0, reemplazamos en la superficie y vamos a encontrar X y podremos dar el punto de corte. Lo mismo para el punto de corte con el eje Y, ¿no? Hacemos X0, Z0 y bueno, reemplazamos en la superficie, vamos a tener un valor para Y y tendremos el
punto de corte con el eje Y, igual para Z, ¿no? Hacemos X0 y Y0, es decir, la variable que falta, ¿no? Y vamos a tener el punto de corte con el eje Z, ¿ya? Bien, bueno, trazas. ¿Qué son trazas? Pasa que las superficies se cortan con los planos coordenados, ¿no? Entonces, por ejemplo, y al cortarse con los planos coordenados forman ciertas curvas. A esas curvas les llamamos trazas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como Luis, por ejemplo, acá, ¿no? Acá, a ver, voy a copiar este plano. Por ejemplo, no es cierto que esta línea que voy a pintar de negro, a ver, ¿no se pintó? Ya ves. Nada, ok. Ya, bueno, no hay problema. Lo volvemos a pintar, ¿no? No es cierto, chicos, que esta línea que voy a pintar de negro en este momento, ya, esta de acá, ahí está. Esa línea que estamos viendo, no es cierto que se ha formado al cortarse el plano coordenado XY con el plano X más Y igual a 2. Nosotros podemos observar ese detalle. ¿Podemos observar ese detalle? Es más o menos así, ¿no? Tenemos un plano. A ver, vamos a hacerlo a mano alzada. Ahí está el plano X más Y. Y por aquí vino el plano coordenado XY, ¿no? Vamos a hacerlo primero el plano coordenado. Ahí está el plano coordenado XY. Y viene pues el plano de azul, así, ¿no? Y bueno, ellos al momento de intersectar se cortan aquí. Esa, ¿no? Entonces esta línea es la que se está formando acá. A ese corte, como esto de aquí es el plano coordenado XY, a ese corte se le llama traza. En este sería la traza con el plano XY, ¿no? Entonces, esto de acá, como es un corte con uno de los planos coordenados, se le va a llamar traza, ¿no? Entonces, esta de aquí, por ejemplo, es la traza con el plano XY. Entonces, vamos a escribir eso, ¿no? Traza. A eso se le llaman trazas, chicos. Con el plano XY. Obviamente tienen más trazas, ¿no? Porque hay corte no solo con el plano XY, sino hay este corte con el plano YZ y plano XZ, ¿no? Traza con el plano XY, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo con calma en este momento, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, un ejemplo de traza, porque se forma al cortarse con uno de los planos coordenados. Eso es un ejemplo de traza, ¿no? Entonces, en realidad, más que ver el corte, ¿no? Más que ver la intersección de estas dos superficies, lo importante es ver la ecuación y que grafica en bidimensional para pasarlo a R3 esto, ¿no? Entonces es sencillo cómo obtener las trazas, es sencillo porque si yo quiero obtener el corte con el plano XY, lo único que vamos a hacer es darle Z0. Bueno, la variable que falta, ¿no? Si quiero obtener el corte con el plano YZ, la variable que falta es X, voy a darle XZ. Si quiero obtener el corte con el plano XZ, la variable que falta es Y, le voy a dar Y0. Entonces estas curvitas que se generan se le van a llamar trazas de la superficie, ¿ya? Son corte con los planos coordenados. Y las secciones planas son cortes ya no con los planos coordenados, sino con planos paralelos a los planos coordenados, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar secciones planas paralelas, por ejemplo, el plano coordenado XY, le voy a dar Z igual a K. Este K yo puedo elegir, puede ser 1, 2, menos 1, menos 2, cualquier número. Igual, si yo quiero dar una sección plana paralelo al plano Y, Z, le doy X igual a K. Este K puede ser cualquier número, 1, 2, 10, 20, el que yo desee.
Y si quiero encontrar un plano paralelo, una sección plana paralela al plano XZ, le doy Y igual acá, ¿no? Igual, este acá puede ser cualquier número. ¿Ya? Entonces, de esa manera encontramos corte con los ejes, encontramos corte con los planos, bueno, encontramos corte con los planos coordenados, que son las trazas, encontramos las trazas y encontramos las secciones planas paralelas a los planos coordenados. ¿Ya? Bien, bueno, entonces vamos a graficar eso. Vamos a graficar. Ya ahora entramos a nuestra guía. Nos vamos a la sesión 1, chicos. En la sesión 1 está la guía de ejercicios. Y este es el ítem, el ejercicio 1, ítem A. Vamos a trabajar eso de la guía. Básicamente en la guía nos piden todos estos detalles, ¿no? Nos piden dibujar el plano, encontrar los puntos de corte con los ejes coordenados y señalar sus trazas, ¿no? Básicamente eso es lo que nos piden. ¿De acuerdo? Bien, bueno, la gráfica es sencilla, x igual a 5. No hay mayor detalle, esto va a ser un plano paralelo. ¿A qué plano, chicos? X igual a 5 será un plano paralelo ¿a qué plano? Al plano YZ, perfecto, ¿no? Al plano YZ. La única diferencia con los ejercicios anteriores es que acá me dicen el primer octante. El primer octante es aquí adelante. Primer octante significa que, incluido el origen, todo positivo. Trabajamos con las X positiva, con las Y positiva y con la Z positiva. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué significa? Que desaparece esta partecita, pues, ¿no? Esta de acá desaparece. Esta de aquí, la del fondo, desaparece. Ahí está. Y lo que está aquí abajo para Z también desaparece. Eso es el primer octante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Toda la parte positiva nada más. Este sería el primer octante. En este, entonces, el ejercicio me pide, pues, que grafique acá. Nada negativo, todo positivo, incluido el origen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces, como sé que este es un plano paralelo al plano YZ, voy a graficar primero el plano YZ. ¿De acuerdo? Entonces, el plano YZ sería de esta forma, ¿no? Graficando el plano YZ. A ver, vamos a cortar. Estábamos acá, ¿no? Esta de aquí. Solo sería así, ¿no? De esta manera. Luis hacia abajo, no puedo hacia abajo porque no hay Z negativo. Luis a la izquierda tampoco podemos porque no hay Y negativo, simplemente acá, solo el primer octante. Ese sería el plano YZ graficado en el primer octante, es decir, el plano X igual a 0. Pero nosotros no queremos el plano X igual a 0, ¿cierto? Nosotros deseamos, ¿qué plano, chicos? A ver, deseamos el plano X igual a 5. Entonces se va a dibujar más o menos por aquí. A 5 unidades. Paralelo, ¿no? 5 unidades por acá. Ahí lo tenemos, muchachos. Les presento al plano X igual a 5. Listo. Entonces aquí justo 5 unidades. ¿Ya? Muy bien, 5 unidades. Listo. Entonces, bueno, resulta que este 5 se puede escribir como una terna, ¿no? Es algo parecido al plano cartesiano. ¿Recuerdan, chicos? Tenemos el eje X, el eje Y, y a veces colocábamos aquí 2, pero en realidad eso se puede ver así, ¿no? Como 2, punto y coma, 0. ¿Recuerdan? Claro. ¿Por qué, Luis? Porque aquí hay 2 unidades para X y no hay nada para Y. 2 punto y 0. Es lo mismo que acá, ¿no? Por ejemplo, aquí colocábamos 3, pero este 3 se veía de esta manera, como un par ordenado, porque era un plano. Entonces, ¿cuánto para X? No hay nada, pues. ¿Cuánto para Y? 3, algo así, ¿no? Entonces, esto como terna, ¿cómo se podría ver? Bueno, como terna se va a ver de la forma X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto para X, chicos? ¿Cuánto para X es ahí en ese puntito que estoy señalando? ¿Cuánto será? 5, muy bien. ¿Cuánto para Y? ¿Se ha movido algo en Y? ¿Hay algo para Y en ese puntito? No hay nada, 0. ¿Y cuánto para Z? Tampoco hay nada, no hay altura, 0. Muy bien. Entonces, ese puntito se puede ver como 5, 0, 0. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ya tendríamos el punto de corte, por ejemplo, X, ¿no? Ya tendríamos de manera casi inmediata el punto de corte con el eje X. Con el eje Y podemos observar que no existe corte con el eje Y, ¿cierto? Con el eje X ya
Con el eje Y podemos gráficamente, geométricamente, podemos observar que no existe. Con el eje Z, geométricamente observamos que no existe, ¿cierto? Y luego las trazas, ¿no? Bien, si bien es cierto, nosotros podemos dar estas respuestas de manera inmediata, geométricamente, ¿sí? También las podemos dar estas respuestas de manera analítica, es decir, vamos a hacer el análisis, vamos a analizar por qué no existe, porque, bueno, geométricamente se nota, ¿no? Pero analíticamente también se puede ver eso, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese análisis, ¿ya? Y luego ubicamos todos los detalles que nos piden acá en esta gráfica, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a copiar. ¿Ah? Entonces ya sé la gráfica, ya grafiqué esto en el primer votante, está perfecto. Es más, ya di el punto de corte, pero yo deseo ver analíticamente pues el punto de corte con el eje X, Y, Z y las trazas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a quitar esto. Se va, quitamos esto también. Ya, y empezamos, ¿no? Punto de corte con el eje X. Ya. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice, pues, si quieres encontrar el punto de corte con el eje X, vas a hacer Y0 y Z0. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a tomar Y0, ¿no? Y0 y Z0. Claro, porque le falta Y le falta Z, ¿no? Y0 y Z0. Y estos dos se reemplazan en la superficie. Estos dos se va a reemplazar, ¿dónde? Se va a reemplazar aquí. Si reemplazamos, ¿qué vamos a tener? Bueno, si reemplazamos, podemos observar que tenemos X igual a 5, ¿no? Claro, si tú reemplazas Y0, Z0, no pasa nada, sigue siendo la misma, ¿no? Entonces vas a tener X igual a 5. Ya está. Entonces ya tienes el punto de corte. Claro, porque tu punto de corte es una terna, ¿cierto? Tu punto de corte es de la forma X, Y, Z. Y ya sabes que X cuánto vale. X vale 5. Luego sabes que Y cuánto vale. Y vale 0. Punto y coma. Y Z cuánto vale. 0. ¿Ven? Entonces, miren, hemos determinado el punto de corte analíticamente, que obviamente debe ser igual a la parte geométrica, ¿no? Veamos si es cierto. Sí, efectivamente, ¿ven? Excelente, ¿no? Entonces, analíticamente bien se puede, pues, ¿no? Entonces, hay veces que no es tan directo ver el punto de corte geométricamente, entonces tenemos la opción de hacerlo analíticamente, ¿ya? Muy bien, ahora veamos el punto de corte con el eje Y. Veamos el punto de corte con el eje Y. Punto de corte con el eje Y. Muy bien. Bueno, según la teoría, como aquí está Y, X y Z deben ser 0, ¿no? X debe ser 0 y Z debe ser 0. Y estas dos condiciones se reemplazan en la ecuación de la superficie. Estas dos condiciones se deben reemplazar aquí, ¿no? Reemplazando, bueno, aquí debe ser 0, ¿no? Entonces, si yo reemplazo, 0 debe ser igual a 5. Y obviamente 0 es igual a 5, chicos. ¿Algún caso donde 0 sea igual a 5? Obviamente que no, ¿no? Esto es un absurdo. Interesante, ¿no? Entonces 0 nunca va a ser 5, pues, ¿no? Este es un absurdo. ¿Eso qué significa? Que no existe corte. No existe corte o no existe punto de corte con el eje Y. Interesante, ¿no? Miren, analíticamente también tiene sentido, muchachos. Claro, y geométricamente, a ver, claro, mira, no hay corte, pues geométricamente se nota y lo verificamos analíticamente. ¿Cierto? Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chicos. ¿Está claro todo? ¿Vamos bien? Ya, muy bien. Continuamos entonces. Ahora el punto de corte con el eje Z. Ya, perfecto, perfecto. Ahora el punto de corte con el eje Z, la misma idea, ¿no? Misma idea, como está Z, tiene que ser 0
X y tiene que ser 0Y, ¿no? Entonces tu X vale 0, ¿verdad? Y Y es 0. Ahí está. Y se reemplaza, pues, ¿no? ¿Dónde se va a reemplazar? Se reemplaza acá nuevamente, ¿no? Y bueno, nuevamente X vale 0, ¿no? Lo reemplazamos y podemos observar, pues, que nuevamente nos da este absurdo, ¿no? 0 igual a 5, no, eso es un absurdo, pues. Eso es imposible, no hay forma. ¿Eso qué significa? No existe corte con el eje Z. No existe corte. No existe corte, a ver. No existe corte. Listo. Y tiene sentido, miren, geométricamente lo habíamos hecho en realidad casi al ojo, ¿no? Entonces ya tienes dos alternativas. Lo puedes hacer analíticamente o si gustas geométricamente. Ambas son correctas, ¿no? Geométricamente, y sabe. De hecho, esta parte es bastante geométrico. Si yo puedo geométricamente, perfecto. Pero estamos viendo también la parte analítica para tener dos formas de solución, ¿ya? Muy bien, ahora nos vamos a las trazas. Traza en el plano YZ. Empezamos con el plano XY, ¿de acuerdo? Ahí está. Vamos a la traza en el plano XY. Vamos a esta tracita. ¿Ya? Esto lo ponemos por acá. Ya, muy bien, entonces, ¿cómo encontramos la traza con el plano XY? Bueno, vamos a la teoría y me dice que doy Z0. Eso es la variable que falta en realidad, ¿no? Entonces vamos a Z0. Z igual a 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces la traza va a ser la intersección. Cuando hablamos de intersección es como un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? La traza será la intersección de ¿quién? De la superficie. ¿Quién es la superficie? X igual a 5. Ya, muy bien. La superficie es X igual a 5. ¿Con quién se intersecta, Luis? Bueno, con el plano XY. El plano XY tiene ecuación Z0. Entonces aquí pones Z igual a 0. ¿Cierto? Bueno, al intersectar eso, si tú reemplazas Z igual a 0 aquí, da lo mismo, ¿no? Entonces vas a tener X igual a 5. X igual a 5, ahí está. Muy bien, entonces de ahí tienes X igual a 5. Claro, porque si tú reemplazas esto acá, no pasó nada, ¿no? Vas a tener la curva X igual a 5. ¿Cómo graficas esa curvita? Bueno, estamos en el plano XY. Ah, ya, claro, claro, claro. Bien. Entonces yo quiero encontrar traza en el plano XY. ¿El plano XY qué ecuación tiene? Z0, ¿no? Z0, en realidad puede ser así también, Z0 y se reemplaza acá. Si tú reemplazas ahí, ¿qué vas a tener? X igual a 5, ¿no? Tú reemplazas ahí, no pasa nada, ¿no? Z0, ahí no pasó nada, X igual a 5. ¿Cierto? Eso es una manera. La forma es escribirlo como curva, es decir, como intersección. Se va a intersectar la superficie, que es X igual a 5, ¿con quién? Con este plano. Y ese plano es Z igual a 0, ¿no? Entonces, al momento de desarrollar esto, ¿qué tenemos? Nos va a dar X igual a 5. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? No sé si me dejé entender ahí, hasta ahí estamos. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Ya, perfecto. Muy bien, entonces lo podemos ver de esta primera forma, o lo podemos ver así con llavecitas, ¿no? Cualquiera de las formas. Ya, muy bien. Bueno, entonces, esto de aquí lo vamos a graficar en el plano correspondiente. Estamos en el plano XY, entonces graficamos en ese plano correspondiente. ¿Ya? Voy a graficar eso acá. Y bueno, la recta X igual a 5 es sencilla de graficar, ¿no? ¿Cierto? Eso es X igual a 5. Como estamos en el plano XY, usamos el plano XY. X igual a 5 es sencillo, es una recta vertical, no hay mayor detalle ahí. Por acá, ¿no? A ver,
Vamos a graficar esto de esta forma. Ahí está. Muy bien, y x igual a 5. Por aquí exactamente en 5. Ya, pero hay un detalle acá, chicos. ¿Cuál sería ese detalle? Resulta que vamos a trabajar simplemente en el primer octante. Entonces, si estamos trabajando en el primer octante, en el espacio primer octante, significa en el plano primer cuadrante. No es que es todo positivo, primer octante todo positivo, entonces x debe ser siempre positivo y y también siempre positivo. Entonces, esta parte no va. Simplemente me quedo con esta partecita de acá. Es decir, que esto de acá, o la traza con el plano XY, una recta, si no será una semirrecta, nada más. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos en realidad una semirrecta. Semirrecta. ¿Cierto, muchachos? ¿Hasta ahí de acuerdo todos? Ya, muy bien. Le agregan una R. Ya. Bien, muy bien. Ahora vayamos a la traza con el plano YZ. Ya está, traza con el plano YZ. Hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos la misma idea. Vamos a intersectar, ¿no? Traza con el plano YZ, vamos a intersectar la superficie. ¿Quién es la superficie, Luis? Es la del plano, que es igual a 5. X igual a 5, ¿de acuerdo? Con de YZ. Plano YZ, ¿cuál es su ecuación? ¿Recuerdan? Plano YZ. X igual a 0. Entonces aquí ponemos X igual a 0. De aquí resolviendo, ¿qué nos da? Que 0 es igual a 5. O 5 es igual a 0, cualquiera, ¿no? ¿Qué significa eso, chicos? Bueno, esto es un absurdo. Significa que no existe traza con el plano YZ. ¿De acuerdo? No existe traza. No existe corte o no existe traza con el plano YZ. No existe traza YZ en el plano YZ. Interesante, ¿no? ¿Será cierto eso? Claro, mira, porque no hay corte. Mira, la superficie ni siquiera se corta con el plano YZ. Está aquí adelante, ¿no? No tiene nada que ver y analíticamente tiene sentido. Bonito, ¿no? ¿Ven? Ya está. Ahora nos vamos a esta parte, la traza con el plano XZ. ¿Ya? Ahí está. Traza con el plano XZ. Muy bien, entonces esto significa que vamos a intersectar la superficie, que es X igual a 5, pero ¿con qué plano? ¿Qué plano sale de aquí, chicos? ¿Qué plano sale de ahí? Muy bien. Sale el plano Y igual a 0. Excelente, ¿no? Entonces de ahí sale el plano Y igual a 0, se van a intersectar. Bueno, al resolver ahí no hay ningún detalle, sale X5, ¿no? X5. ¿No? Lo que estamos haciendo es en realidad reemplazar acá, ¿no? Siempre se hace, se reemplaza. ¿No? Entonces sale X igual a 5. Y bueno, nuevamente eso lo vamos a graficar. Se va a graficar en el plano correspondiente, que es XZ. Nos vamos a nuestros 2XZ, XZ. Ah, ya, aquí está XZ. Copiamos y pegamos acá. Ya está. Bueno, y es algo parecido, ¿no? Si tengo el eje X y el eje Y la recta se graficó vertical porque la ecuación es X igual a 5, lo mismo si tengo el eje X y el eje Z, ¿no? La recta seguirá siendo vertical, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Lo único que cambia es la variable acá, no hay problema. Como la ecuación es la misma, se grafica de manera similar, ¿ya? Entonces viene, vamos a copiar simplemente esto, ahí está.
Muy bien, ahí tenemos pues la semirrecta x igual a 5, ¿no? ¿Cierto? Bien, entonces vamos a darle ese nombrecito, esa traza también es una semirrecta. Aquí es doble R, ¿no? Semirrecta. Listo. Igual acá, sería una semirrecta. Hasta ahí dudas, chicos, consultas, inquietudes. ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces eso sería todo el análisis que se hace de acuerdo a lo pedido, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es mostrar todo lo que nos ha salido en la gráfica, ¿ya? De hecho, esto ya lo quitamos, ¿no? Esto ya se va, ¿no? Y vamos a mostrar todo esto en la gráfica. A ver, punto de corte con el eje Yala, ahí está, excelente. No existe con el eje Y, no existe con el eje Z, perfecto. Ahora, traza con el plano XY, es esta semirrecta. Es una recta paralela al eje Y que pasa por X igual a 5, ¿no? Allá, entonces vamos, reglita, eje Y, buscamos el eje Y, ¿de acuerdo? Ahí está, el eje Y está aquí, pero la recta es paralela a este eje, ¿no? La recta es paralela a este eje, pero pasa exactamente por X5, o sea, por acá. Aquí está la traza que vamos a dibujar. Esta sería la traza en el plano XY, ¿no? Ahí está, muchachos. Esto de aquí sería la traza en el plano XY. Traza en el plano XY. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo ahí cómo salió esa traza? Básicamente es el corte, pues, ¿no? Pero ya nosotros podemos dibujar la curva sola, ya, directa, sin estar viendo el corte. Plano, plano, ¿no? Una boca. Muy bien, seguimos. Ya. Con el plano Y Z no existe, así es que no nos preocupamos. Y finalmente con el plano XZ es 5, paralelo al eje Z, ¿no? Y que pasa por X igual a 5. Paralelo al eje Z y que pasa por X igual a 5. Paralelo al eje Z y que pasa por X igual a 5. Ya está, ahí está, eje Z. Paralelo que pasa por 5, exactamente acá. O sea, esa línea que se forma con el plano XZ en realidad se le llama traza, pues, ¿no? Y esa línea que se forma con el plano XY se le llama base, ¿no? Entonces, esto de aquí es la traza en el plano XZ. Traza en el plano XZ. ¿Ven? Entonces, de esa manera nosotros vamos a graficar nuestra superficie. En la práctica también nos piden alguna sección plana, pero esa sección plana las vamos a ver básicamente cuando trabajemos superficies cuádricas. En plano no es tan importante. En plano es importante la gráfica del plano, es importante el corte con los ejes y sus trazas, ¿no? Esta superficie, por ejemplo, tiene dos trazas, estas líneas que se forman en los planos. O sea, esas líneas que se forman en los planos coordenados se le llaman trazas, ¿ya? Listo, muchachos. De esa manera, entonces, nosotros hemos graficado esta primera superficie. Nos vamos rápidamente a la... No sé si hay alguna consulta, duda acá, inquietud. ¿Quedó claro, chicos? Ya, muy bien. Excelente. Entonces, vamos a continuar con este ejercicio. Bueno, acá hay una teoría, ¿no? Que, bueno, básicamente yo he resumido esa teoría graficando esto, ¿no? Esa teoría que está acá, esta parte, aquí esta teoría, ya lo hemos resumido, así es que no hay mayor detalle. Ya nosotros nos vamos directo a la gráfica, ¿no? Muy bien, dice entonces lo siguiente, ¿no? Considere, bueno, vamos a graficar esto, nosotros sabemos que eso de ahí es un plano, ¿cierto? Sí. Y nos piden considerar y mayor o igual a 0, ¿no? Muy bien, ya sabemos cómo se grafican este tipo de ecuaciones, de este tipo de planos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a graficar esto en un plano coordenado. ¿En qué plano vamos a graficar esta ecuación primero, chicos? ¿Recuerdan? Ese planito se va a graficar acá. A ver, un momento, me he salteado. Me emocioné y me salteé. ¿Me he salteado algo? Ah, ya, me he salteado esto. Ya está. Sabía que algo
algo pasaba. Me he salteado este ejemplito. Ahora bien, vamos al ítem B. Este plano es sencillo, ¿sí o no? Z igual a 6 es sencillo de graficar, no nos dan ninguna restricción. Eso es parecido a este plano que hemos visto. Si hemos graficado Z igual a 3 que pasa por 3 unidades, es un plano paralelo al plano XY, entonces Z igual a 6 es básicamente lo mismo, ¿cierto, chicos? Z igual a 6 es básicamente lo mismo, solo que estará a una altura de ¿cuántas unidades, muchachos? Solo que estará a una altura de ¿cuántas unidades? De 6. Así es, efectivamente, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces aquí será 6 unidades, ¿de acuerdo? Esto es 6, pero ese 6 como terna, ¿cómo se podría escribir, chicos? Como terna me refiero a de esta forma. ¿Cómo se podría escribir? ¿Cuánto para X en este puntito? ¿Cuánto para X? ¿Hay algo para X? No hay nada, ¿no? 0. 0, muy bien. ¿Cuánto para Y? 0 también. ¿Y cuánto para Z? 6. Ya está. Entonces eso como terna se va a ver así. 0, 0, 6. Y vemos que prácticamente al ojo nos ha salido el punto de corte con los X. Entonces ya está. Punto de corte con el eje Z. Ya directo, no hay más que hacer. Vemos pues que nos ha salido 0, 6. Aquí no hay mayor detalle, ¿no? No hay que hacer analíticamente, nada, ya está, ya salió. ¿Cierto? ¿Habrá otros puntos de corte? ¿Habrá punto de corte con el eje X? No existe, ¿no? ¿Cierto? No hay punto de corte con el eje X. ¿Habrá punto de corte con el eje Y? No hay punto de corte con el eje Y. Es por eso que aquí no hay, mira, por eso es que aquí solo me han pedido punto de corte con el eje Z, porque se sabía que solo había con el eje Z. Listo, ¿no? Y si te preguntaran, bueno, nuestra respuesta sería no existe punto de corte con el eje X. No existe punto de corte con el eje Y. ¿Ya? Muy bien. ¿Existirá traza con el plano XY, chicos? ¿Habrá alguna traza, habrá alguna curva de corte con el plano XY? ¿Habrá alguna curva de corte? No, ¿verdad? Es por eso que aquí no nos piden, miren, ¿no? Y si nos pidieran, Luis, si nos pidieran, diríamos pues que no existe, ¿no? O lo hacemos así analíticamente también y vamos a ver que no va a existir, ¿no? Pero ya al ojo nosotros podemos, visualmente ya podemos decir no hay traza con el plano X, Y, ni siquiera se corta. Lo que sí se van a cortar es con el plano YZ y con el plano XZ, que están aquí. Entonces vamos a encontrar esas trazas y luego las dibujamos ahí en la figura, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a encontrar esas tracitas rápidamente antes que nos gane el tiempo. Miren cómo el tiempo vuela, ¿no? Pareciera que hace 5 minutos entré a clase y ya son las 8:50, Dios mío. Ya, vamos a encontrar la traza con el plano XZ entonces. Ya, ahí está. ¿Qué es lo que hacemos? Primero la superficie, Z6, ¿ya? Esa superficie se va a intersectar ¿con quién? Con la ecuación que sale de acá. Sale Y0, muy bien. Y0. Bueno, haciendo la intersección, no pasó nada. Es como si yo reemplazo aquí arriba. No pasa nada, Z queda 6, ¿no? Z es igual a 6. Esa es la primera, la traza con el plano X. Z igual a 6. Lo dibujo en el plano XZ, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar esto en el plano XZ. Vamos a buscar XZ aquí, ¿no? Ya está, bueno, un poco más pequeño, ya. Y para que nos alcance espacio, es un poco más arriba, ¿no? Muy bien, grabamos entonces Z igual a 6. Como estamos en el plano XZ, he escogido el plano XZ y es como si acá aparecería Y. Nosotros sabemos que Y igual a 6 es horizontal. Entonces Z igual a 6 va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Es como si estuviera Y ahí. Z igual a 6 será así. Y no hay ninguna restricción, no nos preocupamos por la restricción, simplemente graficamos toda la recta, ¿no? Ahí está. Listo, entonces esto será una recta. Recta. A una altura de 6 unidades.
Ya está. Ahora la traza con el plano YZ. Traza con el plano YZ. Muy bien, entonces aquí lo único que vamos a hacer, bueno, acá se va a intersectar primero la superficie, que es Z6, con la ecuación que sale de aquí. Muy bien, x igual a 0. Es como si yo reemplazo 0 acá, ¿no? Si yo reemplazo 0 acá, Luis no pasó nada, sí, no pasó nada. Y nos queda nuevamente Z6. Otra vez recta, ¿no? Vamos a graficar en su respectivo plano, ¿sí? Vamos a graficarlo en su respectivo plano. ¿Qué plano es? Plano YZ. Buscamos el plano YZ, aquí tenemos nuestro modelito. Ya está, copiamos y pegamos, ¿no? Lo bueno de tener este modelito para ya no estar perdiendo mucho el tiempo, ¿no? A ver, listo. Redúcete. Ya, muy bien. Ven aquí. Bueno, igual, ¿no? Igual, z igual a 6, era una recta horizontal, z igual a 6 aquí en el plano YZ también va a ser horizontal, porque no cambia ahí, ¿no? Entonces será esta recta. Listo. Obviamente pasa por una altura de 6, esto será nuevamente una recta. Sí, y ahora toca dibujar en la superficie, no es complicado, empezamos con la traza en el plano XY, ¿no? Aquí en el plano XY, va a ver cómo dice, bueno, es una recta paralela al eje X, pero que pasa a una altura de 6, de Z6, ¿no? Buscamos el eje X, ahí está. Entonces, la recta es paralela a este eje, pero va a pasar a una altura de Z6 por acá. Aquí está la traza, ahí debo graficar esa traza. Graficamos la traza, chicos. Ahí está. ¿Cierto? Muy bien, esa es la primera traza. Esta sería la traza con el plano XZ, ¿no? Vamos a copiar. Y lo pegamos acá. Esa sería la traza en el plano XZ. De rojito para mostrarles, ¿no? Listo, esta sería la traza en el plano XZ. Ahora dibujemos la traza en el plano YZ, es paralelo al eje Y, ¿no? A una altura de Z6. Entonces tengo eje Y paralelo a una altura de Z6 por aquí. Ahí está. Aquí pintamos la traza. Ya está, ¿ven? Entonces igual, pegamos. En este caso será el plano YZ, ¿no? El plano XY. Ya está. Bien, chicos, de esa manera graficamos superficies con todo lo requerido, ¿no? Con sus trazos y con los puntos de corte con los ejes coordenados. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, chicos? Ya, muy bien. Excelente. Bueno, esta de aquí ya lo vamos a trabajar la siguiente clase, ¿de acuerdo? Esto es sencillo, no hay mayor detalle. El problema sería esto que nos va a tomar unos minutos y nos estaría quedando pendiente esta de acá, ¿no? Superficies cuádricas incompletas, pero no hay problema, eso ya lo trabajamos en la siguiente clase.